Hay una discusión clave para el bolsillo que está en el centro de los tironeos con el Fondo Monetario, pero que curiosamente nos llegó torcida a los argentinos. Es la discusión por las tarifas y los subsidios. Lo venimos conversando acá muy en profundidad con Nico Gandini. Entrevistamos a varios tipos y a varias minas en los últimos meses. Especialmente esta semana entrevistamos a un ex subsecretario de Energía Eléctrica, justo el que estaba antes de Aranguren, el que quiso desmantelar la montaña de subsidios de la era de Vido, justamente. Y todos los especialistas con los que hablamos y con los que hablé yo fuera de aire esta semana me dicen lo mismo. Me dicen, mira, estamos hablando de boludeces. Estamos hablando del tema de la segmentación, del tema de la suba a los barrios ricos de acá de la ciudad de Buenos Aires, el tema de la suba a los countries y a los barrios más acomodados del conurbano. Pero eso, incluso en caso de que avance, incluso de que prospere, el triplicarles las facturas a los que viven en Palermo, en Núñez, en Saavedra, en Recoleta, en Vicente López, en San Isidro, en esos 480 countries que identificó el gobierno y demás. Bueno, si se hace eso, el fisco se ahorraría este año apenas un 2%, repito, apenas un 2% de lo que gastó el Estado en subsidios el año pasado. En caso de que avance esa segmentación, lo que se ahorraría el Estado es menos del 0,1% del PBI. Y el Fondo Monetario, que ayer volvió a insistir sobre este asunto, lo que quiere es que el gobierno argentino ahorre 1,5 puntos del PBI en subsidios. Estamos hablando de 15 veces lo que anunciaron que se van a ahorrar en caso de que aumente, repito, para los sectores acomodados. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema no es tanto el subsidio a la energía eléctrica, no es tanto el subsidio al último eslabón, digamos, que es la factura de la energía eléctrica, sino que el problema es la generación de esa energía. El problema básicamente es el precio del gas y del petróleo a nivel internacional. Y ahí, a nivel internacional, lo que está pasando es algo que nosotros no registramos porque no nos llega, pero que tiene al mundo pendiente y al mundo realmente sobre ascuas, al mundo muy preocupado. Mira, este es un fragmentito de un noticiero español de anteayer que recorté prácticamente al azar. Es un cachito de un ingeniero en energía que está hablando con una presentadora de televisión en un canal al azar de España. Claro, pero es que el gas natural en el mercado internacional, hoy que está barato, para lo que hemos visto, cotizan 73 euros. Madre mía. Y lo habitual es que coticen 15. Es decir, es que el 128% de subida del precio final del combustible no es nada en comparación con lo que está pasando en el mercado mayorista, que es que está 5 veces más. O sea, ¿que podría ser peor? No es que se podría ser peor, es que va a ser peor, pero después lo que estamos viendo ahora, después de un año de esto, es básicamente una crisis energética. Yo dije aquí en septiembre que estábamos ante la mayor crisis energética desde la crisis del petróleo de los años 70. Sí. Y es lo que se está confirmando. Bueno, el que escuchaban, que se llama Jorge Morales de Labra, está hablando en televisión española, en la TV. Lo que están escuchando es lo que se repite en los canales de toda Europa, en los canales de Estados Unidos, en los canales de todos los países donde las facturas de gas y de luz ya están aumentando al doble y al triple para toda la gente. Lugares donde además el precio de los combustibles está volando. Joe Biden tiene un quilombo doméstico grosso porque tiene la inflación en el récord para los últimos 40 años. Hoy la tapa de todos los diarios de Estados Unidos es eso, un dato que ya te di ayer porque ya había salido, ayer acá pasaron cosas, pero Estados Unidos tuvo inflación del 7,5% en enero, 7,5% anual. Claro, para nosotros es poquísimo porque tenemos el 50%, pero para ellos es el máximo nivel en 40 años, es el récord justamente desde la crisis del petróleo de los años 70. Bueno, el problema de esta crisis que nosotros no estamos registrando es que no tiene vías de solución en lo inmediato. ¿Por qué? Y bueno, porque el petróleo está en su récord, está a $90, monedas más, monedas menos. Está en su récord desde 2014. ¿Por qué? Bueno, se da una conjunción de cosas. Primero, en la pospandemia, mucha gente está consumiendo mucho más. La economía crece,
crece, uno después de la pandemia se quiere ir de vacaciones, quiere hacer cosas, capaz tiene guita ahorrada, algunas en los países ricos la gente ahorró durante la pandemia porque le dieron mucha plata, le pagaron cheques gigantes a la clase media, a todos los que se quedaron sin laburo y demás. Entonces algunos están gastando esa plata y por eso rebotan tan fuerte la economía, entonces aumenta el consumo. Por otro lado, cae la oferta de gas y de petróleo, porque las petroleras no invierten, porque ven que de acá a 10, 20 años ya no les van a comprar más por la economía verde, por la preocupación por el clima, pero por otro lado porque aunque inviertan les falta gente, porque hay gente que o está aislada por COVID o perdió el trabajo justamente por la crisis que generó el COVID. Hay un desacople de la oferta y la demanda que es fatal, pero a eso se suman Afganistán y Ucrania. Afganistán está como en un caos total desde que Biden llegó y dijo nosotros nos vamos de acá. Y por Afganistán pasan todos los gasoductos que van de Rusia a Europa. Por otra parte, en Ucrania está por haber una tercera guerra mundial. Todos los días se amenazan con los misiles, el canciller se corre. Y todo eso potencia el precio del combustible a nivel internacional. Bueno, lo que pagó Argentina por el gas el año pasado, el gas que tuvo que importar para generar electricidad, eran $8.50. Es una unidad muy técnica, es el millón de BTU, pero el millón de BTU es como una unidad calórica, para darles una idea. Es como una cantidad de calor que se puede generar con gas, con nafta, con gasoil o con leña. Bueno, generar 1 millón de BTU de calor con gas el año pasado costaba $8.50. Esta semana, ¿sabés cuánto pagaron por gas que se aseguraron para el invierno, para mayo, junio? $27, o sea, más del triple. El gasoil el año pasado se pagaba $12.50 el millón de BTU, este año 19, es un 50% más. Entonces van a terminar siendo entre 4.000 y 5.000 millones de dólares más los que hagan falta este año, incluso aumentando las tarifas para los subsidios. Y esto es algo que se empezó a saber allá en septiembre, octubre, como decía el español que ahí empezó esta crisis, empezó este subidón, pero que ya en diciembre sabían perfectamente tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, como Martín Guzmán. Y ahí es donde empieza a hacer ruido el acuerdo con el fondo. Este es el primer cortocircuito que aparece con el fondo. Claro, el fondo dice, ustedes bajen los subsidios. De acá lo que dicen es, sí, vamos a aumentarle las tarifas a los sectores acomodados. Pero claro, es solamente el 10% de la gente, de los usuarios, esos que marcaron en los barrios acomodados del área metropolitana de Buenos Aires. Para que bajen los subsidios como quiere el fondo, tienen que hacer un tarifazo como el de Aranguren. Un tarifazo para el 70% de la gente y que lleve las facturas a 3, 4 veces, hasta 7 veces, como pasó en el caso de Aranguren. Eso haría que el gobierno vuele por los aires. Y eso lo saben todas las fracciones del Frente de Todos. Lo que es ridículo, lo que no se entiende y es completamente disparatado, es lo que tardaron en aprobar el gasoducto que podría servir para sustituir todas las importaciones de gas con gas de vaca muerta. Claro, en Vaca Muerta está la segunda reserva mundial de gas no convencional. O sea, Vaca Muerta tiene más gas no convencional que ningún otro país del mundo, salvo Rusia. Entonces, esa reserva gigantesca no se está explotando al máximo. ¿Por qué? Porque si pinchan en los lugares donde ya saben que hay gas, no tienen cómo traerlo a las centrales eléctricas que hay acá. Y ese caño, que se anunció en agosto del año pasado, misteriosamente no tiene decreto firmado hasta hoy. Hay una interna tremenda donde se tiran con de todo, kirchneristas y albertistas. Del lado de Alberto, Martín Guzmán, diciendo, bueno, yo como no me segmentaron las tarifas, tengo que gastar mucha plata en subsidiar a los ricos. Del otro lado le dicen, si dejás de subsidiar a los ricos, igual vas a tener que gastar mucha guita, así que firmá el gasoducto, porque no lo están firmando hace 8 meses por demoras en Secretaría Legal y Técnica. En el medio, la maquinita de pagar dólares por el gas sigue facturando, sigue funcionando, el taxímetro sigue corriendo. Y así como faltó electricidad en verano, va a faltar gas en invierno. Y este año va a faltar, porque además los dólares para comprar este gas al triple de precio, como están protestando ya los españoles, no están, salvo que los aporte el Fondo Monetario o salvo que el gobierno decida
no hacer el acuerdo con el Fondo Monetario y entonces, bueno, disponga de dólares por otras vías, haciéndose cargo del comercio exterior, bloqueando otras formas de salida de divisas, en fin, con una política que a esta altura y sin haberse preparado para ello, parece bastante más riesgosa. Yo lo que les digo es, nos tienen discutiendo algo que no es lo verdaderamente importante para el bolsillo. Es un tema muy espinoso, muy difícil de explicar y que a mí me costó mucho entender, pero me parece que vale la pena que entendamos todos. Acá hay algo que está pendiendo de un hilo, que es la política energética. Es lo que llevó al kirchnerismo a una crisis allá por 2014 y que forzó un cambio político muy fuerte, que fue la salida de Debido del área energética. Es lo que ahora vuelve a ubicarse en el corazón de la interna del Frente de Todos y que encima aparece en medio de la discusión con el Fondo Monetario. Yo lo que les digo es, con el mundo a las puertas de una tercera guerra mundial por un gasoducto, cuesta entender, y les cuesta a los empresarios del sector, me cuesta a mí, les cuesta a los que estudian, les cuesta a los funcionarios que ven la interna también pasar, que se haya demorado así la construcción de una tubería en un país que además produce caños, que produce acero, que produce tubos, que puede hacer en un año un gasoducto como ese, que además ya tiene financiamiento, porque la plata ya apareció, es una parte del impuesto a las grandes fortunas que todavía no se destinó a nada, que está ahí esperando en una caja. Mientras tanto, yo me siento como el de no miren arriba. Les diría, miren, pero no miren el invierno.